¿Cuál es la función de una EEPROM? Son usadas para almacenar información programable de usuario, como por ejemplo información de programación BCR, información de programación CD, información de usuario de productos instalados en el equipo. La EEPROM en el monitor realiza dos funciones. Cuando encendemos un monitor se copiarán todos los datos o información desde la EEPROM al microprocesador. Por ejemplo, la EEPROM dejará al microprocesador conocer las frecuencias en las cuales el monitor funcionará. La EEPROM se utiliza para guardar la configuración más reciente del monitor. La configuración del monitor no desaparece aunque el monitor sea apagado. Cuando se haga un cambio en dicha configuración, el microprocesador actualiza esos cambios en la EEPROM. Cuando el monitor vuelve a encenderse, los datos ya actualizados son usados para poner el monitor operativo. Microprocesador. Estamos acostumbrados a hablar de la CPU de una computadora con el término microprocesador. Y si bien puede ser cierto, el microprocesador es algo más complejo que encierra varias CPUs dentro de una misma pieza. Llamamos microprocesador a un chip, un circuito integrado complejo en cuyo interior se alojan uno o más núcleos de CPU. Eventualmente podemos incluir otros componentes. El microprocesador por sí solo no puede hacer nada, sino que necesita interrelacionarse con el resto del mundo, algo que hace a través de los periféricos y el software. Para poder llevar a cabo esta interacción, el microprocesador va conectado a la llamada placa base, que es el elemento al que se conectan los periféricos. Los microprocesadores, al igual que el resto de los chips de los que constan las computadoras y otros dispositivos electrónicos, están fabricados a partir de un semiconductor llamado sílico. Es un elemento químico que puede contener en la naturaleza. ¿Qué es el microprocesador? El microprocesador, o simplemente el micro, es el cerebro de la PC. Es un chip componente electrónico en cuyo interior existen miles, o mejor dicho, millones de elementos llamados transistores, cuya combinación permite realizar el trabajo que tenga encomendado el procesador. Los micros suelen tener forma de cuadrado y van sobre un elemento llamado zócalo, socket en inglés. A veces el micro se le denomina CPU, Central Process Unit, unidad central de proceso, aunque este término tiene cierta ambigüedad, pues también puede referirse a toda la caja que contiene la placa base, el micro, las tarjetas y el resto de la circuitería principal del ordenador. La velocidad de un micro se mide en megahercios o gigahercios. Un gigahercio es igual a 1000 megahercios. Debido a la extrema dificultad de fabricar componentes electrónicos que funcionen a las inmensas velocidades de megahertz habituales hoy en día, todos los micros modernos tienen dos velocidades. Velocidad interna, la velocidad a la que funciona el micro internamente, varía desde 200 MHz, 333 y 450 MHz. Velocidad externa o del bus, también conocido como velocidad del FCB. La velocidad a la que se comunica en el micro y la placa base. Para poder abaratar el precio de esta, típicamente tiene una velocidad de 33 MHz, 60 MHz, 66, 100 o 133 MHz. La cifra por la que se multiplica la velocidad externa de la placa para dar la interna del micro es el multiplicador. Por ejemplo, una Pentium 3 a 450 MHz utiliza una velocidad de bus de 100 MHz y un multiplicador 4.5. Partes de un microprocesador. En un micro podemos diferenciar diversas partes. El encapsulado es lo que rodea a la oblea de silicio en sí, para darle consistencia, impedir su deterioro, por ejemplo, por oxidación con el aire, y permitir el enlace con los conectores externos que lo acoplarán a su zócalo o a la placa base. La memoria caché, una memoria ultra rápida que emplea el micro para tener a mano ciertos datos
modo que previsiblemente serán utilizados en las siguientes operaciones sin tener que acudir a la memoria RAM, reduciendo el tiempo de espera. Todos los micros compatibles desde el 486 poseen al menos la llamada caché interna del primer nivel o L1, es decir, la que está más cerca del micro, tanto que está encapsulada junto a él. Los micros más modernos, Pentium 3, Coppermine, Athlon, Thunderbyte, etc., incluyen también en su interior otro nivel de caché, más grande aunque menos rápida, la caché de segundo nivel o L2. El coprocesador matemático, o más correctamente la FPU, Floating Point Unit, unidad de coma flotante, parte del micro especializada en esa clase de cálculos matemáticos. Antiguamente estaba en el exterior del micro, en otro chip aparte. El resto del micro, el cual tiene varias partes unidas de enteros, registros, etc., que no merece la pena detallar. Un disipador de calor es una pieza metálica que está integrada directamente en la CPU y lo que hace es absorber calor del procesador y lo envía a una estructura de aluminio en forma de ranuras para que se disipe. El ventilador de la CPU va conectado al disipador de calor enviando aire por esas ranuras. Al disipar calor que es arrastrado a las ranuras de aluminio, indirectamente enfría el procesador. La memoria ROM o memoria de solo lectura es la memoria que se utiliza para almacenar los programas que ponen en marcha el ordenador y realizan los diagnósticos. La mayoría de los ordenadores tienen una cantidad pequeña de memoria ROM, algunos miles de bytes, puesto que la memoria ROM también permite acceso aleatorio. Y si queremos ser precisos, la mayoría RAM debería llamarse memoria RAM de lectura y escritura, y la memoria ROM, memoria RAM de solo lectura.